Esto me suena. En Radio Nacional, las tardes del Ciudadano García. Son las 6:09, 5:09 en Canarias, y ahora nos vamos al cole, en otros tiempos, a la escuela. Un día vino un retratista a la escuela. El maestro le preguntó: ¿quién es usted? Soy de Briviesca y vengo a ver si quería sacar una fotografía. El maestro nos dijo que fuésemos a lavarnos y arreglarnos. Cuando vinimos, bajamos los dos bancos a la calle y el retratista nos puso bien y nos retrató. Puede ser que sea esta. Mi madre era muy presumida y me llevaba muy bien arreglada siempre. Este era el maestro. Pues me acuerdo del día que llegó. Pues nos estuvo saludando a las niñas y viéndonos. Pues 11 años debía de ser, porque el año... Yo nací en el 23. Y esto debía ser el 33, el 34. Vamos a hablar de una historia, la historia breve de un maestro, porque breve fue su vida, que dejó un buen recuerdo en unos niños que hoy ya, como han oído, leen con cierta dificultad. Se llamaba Antonio Benayes, era catalán y fue a parar a un pequeño pueblo de Burgos, Bañuelos de Bureba. Sergi Bernal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergi Bernal es fotógrafo y ha investigado en esta pequeña historia que ahora encontramos en el documental titulado El retratista. Es la historia de uno de aquellos maestros que fueron de los primeros en caer en la guerra civil, ¿no? Sí, Antonio Benayes fue de los primeros en ser asesinado en aquel 36 fatídico. Era gente que ponía en duda, sobre todo en la zona rural, el poder del cura, el poder del alcalde y del sargento, ¿no? Bueno, de alguna manera era pues una persona avanzada a su tiempo y de alguna manera no era dogmático y le interesaba pues que los niños, hacer personas críticas. Y de alguna manera, para hacer personas críticas, pues la libertad y educar en libertad es importante. Este hombre, como digo, era catalán y llega a un pequeño pueblo y lleva a ese pueblo un sistema de enseñanza novedoso. Bueno, yo no sé si sería novedoso incluso hoy, pero novedoso sobre todo en aquel momento, basado en una imprenta, ¿no? Un sistema francés, venía de un francés, ¿no? Sí, Antonio Benayes pues formaba parte de una cooperativa de maestros que se llamaba la cooperativa de la imprenta en la escuela, y de alguna manera estos maestros brindaban pequeñas imprentas escolares a los niños de las escuelas para que a través de ellas pues explicaban su mundo, su cotidianidad con sus ojos. Claro, para ellos la imprenta era la escuela, para ellos debía dar a los niños esa herramienta para que pudieran expresar sus pequeños conocimientos y sus habilidades también, y de alguna manera su idea era, el niño no va a la escuela para ser un listo, sino para expresarse y punto, ¿no? Sí, lo importante en esta técnica era de alguna manera dar los elementos necesarios para que el nene se expresase, el niño y la niña se pudiese expresar libremente, y la imprenta no solo era un aparato que de alguna manera podía imprimir pequeños libritos, sino que de alguna manera abría las expectativas de poder esas letras, ya no solo decirlas en voz alta, sino poder compartir aquellos textos con otras escuelas que utilizaban esa misma técnica. Uh-huh. En aquella escuela, en aquel pueblo, había 32 niños. En la foto de la que parte el documental, este documental, hay 17. Pero en el documental también aparecen otros, vamos a irle ahora, algunos que se quedaron fuera y con las ganas. Sí, pues sí, yo he oído muchas veces hablar de él, que era una persona pues muy abierta, no era egoísta, todo se lo gastaba con los niños y daba, yo creo que la vida por ellos. Les sacaba por ahí de excursión y tenía una enseñanza muy buena, porque pensaban, una hermana iba a la escuela con él, estaba muy contenta. A mí me hubiera gustado ir con él, me gustaba el ir a la escuela con el maestro aquel, me hubiera gustado. Me daba envidia a mí
Y eso que era pequeño, el verles así por allí en la cuesta dibujar el pueblo, todos los niños estaban muy contentos. Y muchos padres también. Había alguno que a lo mejor pensaba que no aprendían, como les dejaba libres y no les pegaba, y como no era de ir a misa, había gente que le miraba mal. Y tenían mala fama, el pueblo de Bañuelos tenía mala fama, porque estaba el maestro. Claro, para los niños, aquel maestro que no iba a misa era increíble porque les llevaba al monte. Sí, realmente los niños no percibían si el maestro iba a misa o no iba a misa. El problema venía más de los padres y del cura párroco del momento, que de alguna manera un maestro en un pueblo de los años 30 pues era un puntal en un pueblo social y podía ser un mal ejemplo para los jóvenes, claro, que no fuese a misa. Estamos hablando ya no de no ir a misa, sino estamos hablando de que era un mal ejemplo también porque tenía un gramófono y los niños bailaban, o porque un día llegó un explorador que les contó cómo era el mundo, o porque hizo un periódico, ¿no? Sí. La pequeña escuela, el Bañuelos de los años 30, pues no tenía que ver lo que es ahora. En aquel momento no había luz, ni agua corriente, ni carretera. De alguna manera había un pequeño camino que tenía que acceder en carro. Pero aquel pequeño pueblo tenía una escuela, y en aquel momento llegó un maestro innovador que había bebido de las fuentes de la libre enseñanza, de las fuentes de la escuela renovadora, y de alguna manera tenía este entusiasmo de hacer algo diferente, de dar la palabra al niño a través de la imprenta escolar. Y en un pueblo donde no había ni carretera, había un servicio de correos postales y había unos cuadernillos que hacía aquella escuela y que luego se intercambiaban con otras escuelas. En un pueblo donde no había carretera, habían unos cuadernillos que iban a México, que iban a Palma de Mallorca, que iban a Barcelona, y las historias de los niños de aquel pequeño pueblo de Burgos se intercambiaban. Los refranes del pueblo, los juegos tradicionales, los conocían los niños de Vilanova y la Geltrú o de Barcelona, y al revés. O sea que era todo un intercambio de ideas, un intercambio de expresiones fabuloso. Muchos de esos cuadernos los has visto, ¿no? Bueno, muchos. Los que se han guardado porque se les tenía cariño, ¿no? Sí, la familia Benayes, pues de alguna manera, todo el largo tiempo que ha pasado, pues siempre han tenido en memoria el familiar asesinado, el familiar desaparecido. Y la primera vez que fui a visitarlos me enseñaron una pequeña cajita de cartón donde guardaban todo lo que tenían del maestro, y eran todos los cuadernillos, bueno, excepto uno que está perdido, y fotografías y cartas manuscritas, pero todos los cuadernillos, todas las joyas que hicieron aquella pequeña imprenta de aquel pueblo de Burgos, sí. Bueno, este hombre pudo cambiar de destino, podía haber optado al menos a cambiar de destino, pero según le cuenta un amigo en una carta, decidió quedarse en un pueblo sin agua, sin luz, sin caminos, porque veía luz en aquellos niños y se veía luz a sí mismo lo que estaba haciendo. Sin embargo, de todas aquellas aventuras hubo una que no cumplió. Yo fui un alumno durante el maestro. Pocos años, pero estuve, trataba bien a todos. Y trataba de poner música para divertirse mejor. Nos hacía reír, hacíamos cosquillas y todo, jugábamos con él como que era un hermano. Nos hacía discutir bastante. ¿Quién era el anciano más mayor del pueblo? ¿Quién era el más pobre? ¿Quién era el más rico? Y eso lo teníamos en cuenta. Y que me acuerdo mucho de que nos dijo que nos iba a llevar a Barcelona a ver el mar, a ver lo grande que era. Uno de los cuadernos se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Y en ese cuadernillo los niños escribían pues cómo era el mar, un mar que no habían visto, ¿no? Sí, de alguna manera era la expresión viva, el texto libre. Y los niños explican qué es para ellos el mar, unos niños de un pueblo de Burgos que en aquel momento remotamente podían ir a visitar el mar, y decían unas cosas que eran auténtica poesía. Desde el mar será muy grande, muy ancho, en el mar se pescarán, habrá zapateros y se pescarán peces, o que alguno decía que el mar estaba en Pamplona, pero de alguna manera esto era una técnica
donde se le daba la palabra al niño, se equivocase, tuviese razón, estuviese en su verdad, estuviese en la verdad o no. Pero de alguna manera lo importante es que el niño expresase, que dijese que estaba en Pamplona o que estaba en Badajoz. Dicen que aquella promesa, la de llevarles al mar, pudo llevarle a la muerte, porque volvió, parece ser, de Cataluña, estaba de vacaciones y volvió porque quería alquilar un autobús para llevar a sus niños al mar. Y claro, ahí empezó todo, y el 19 de julio, un día después, fueron a por él, ¿no? Sí, Antonio Benages, pues lo leemos en los cuadernillos, como Lucía Carranza, que nos dice: el mar debe ser muy ancho, muy hondo y muy largo, la gente vaya a bañarse, yo no sé nadar, el maestro dice que iremos a bañarnos y yo tengo miedo que me voy a ahogar. Lo dice la familia, y también lo dicen los exalumnos que hemos podido ahora entrevistar. Tenían aquel año 36, aquel julio, tenían pensado hacer una visita al mar catalán, y la familia tenían una pequeña casa que aún mantienen allí en Mont-Roig del Camp, preparada para la visita de los niños burgaleses. Lo curioso del asunto es que él no pudo porque, lo mataron, pero su nombre viajó. Tenía un amigo que se llamaba Patricio Redondo, que compartía ideales y sistema de educación con él, y que es el amigo al que le escribía diciendo: no me voy a ir de este pueblo, ¿no? Y que él sí pudo exiliarse. A él le contaba lo del traslado, y él sí pudo exiliarse cuando llegó lo de la guerra, ¿no? Sí, Patricio Redondo, habían coincidido, utilizaban la misma técnica educativa, la Frené, y Patricio Redondo pudo exiliarse. Pasó por Francia, por los campos de concentración franceses, y pudo viajar a México, donde fundó una escuela. Claro, por eso ahora, con otro acento, en el documental hemos oído como un señor contaba aquello de que les llamaron para una foto, vino un fotógrafo, y en el documental podemos ver al final que eso se repite con otro acento. El retratista. Un día vino un retratista a la escuela. El maestro le preguntó: ¿quién es usted? Soy de Briviesca y vengo a ver si quería sacar una fotografía de los niños de la escuela. Sí, ya tenía ganas de tener una fotografía de los niños. El maestro nos dijo que fuésemos a lavarnos y arreglarnos. Cuando vinimos, el retratista nos puso bien y nos retrató. Claro, en el documental uno se lleva una sorpresa porque al principio no acaba uno de entender de qué va la película, y es que el documental El retratista acaba en la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, en México, donde conocen más a este hombre que aquí. Sí, realmente tuvimos que viajar más de 12.000 kilómetros para encontrar un homenaje a este maestro. Desde el año 40, esa pequeña escuela fundada por un exiliado, por Patricio Redondo, utilizaba la misma técnica que utilizaron en Bañuelos con los cuadernillos. Y desde el 40 hasta hoy día, en la primera página del cuaderno continúan pintando, imprimiendo los niños el nombre de Antonio Benages como la primera víctima de la técnica Frené. Mientras que aquí, pues cuando vas al Archivo General de la Administración, pues encuentras el expediente de depuración y continúa poniendo que el alcalde, cura, párroco y vecinos dicen que la conducta de este maestro es antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo. Tuvimos que viajar a 12.000 kilómetros para ver un homenaje a este hombre. Hombre, de alguna manera sigue vivo allí, y también se ha recuperado su nombre allí, en México, y ahora en el lugar donde fue enterrado en su momento, y donde ahora seguramente también, no sé si sigue descansando allí, si han hecho un enterramiento como Dios manda, en Bañuelos de Burueva, que es donde tú te lo encuentras, ¿no? Yo en realidad lo encuentro en La Pedraja, que son unos montes que hay en la carretera nacional entre Logroño y Burgos, y ahí en 2010 Paco Echevarría, forense, inició todo un proyecto, un trabajo de exhumación de las personas enterradas ahí en el año 36. Y allí salió una persona del pueblo, el último día de exhumación, pasó por allí diciendo: aquí está el maestro de mi pueblo, y de un campo, de una fosa común donde desenterraron, donde aparecieron 105 esqueletos,
pudimos ir directamente de un campo de muerte a un campo de vida, que es la escuela y que son los niños, gracias a este testimonio que dijo: aquí está el maestro en mi pueblo. Entonces, cuando él vivía, el pueblo eran 200 habitantes. ¿Hoy cómo es ese pueblo? Pues este pueblo ahora tiene muy pocos habitantes, ahora tiene 30 habitantes. Hay muchas casas, segundas residencias de personas que viven en el País Vasco o que viven en Madrid y que en verano y algunos fines de semana lo pueblan y lo continúan viviendo el pueblo, sí. ¿Y la escuela es la que aparece en el documental? ¿Eso es lo que queda de la escuela o eso es inventado? No, la escuela continúa siendo el mismo edificio municipal que lo fue en los años 30. Pero sí, sin niños, claro. Sí, en los años 60 se fueron los niños con la inmigración y la escuela se tuvo que cerrar, pero lo importante es que quedó todo tal cual, como una foto antigua amarillenta, pero cuando llegamos en 2010... pues estaban los pupitres, estaba la pizarra, estaba todo lo que se había dejado en aquel momento. Bueno, y quedaban algunos alumnos sí. de aquella foto. De aquella foto que se hizo en aquel momento, me refiero. Sí, poquitos, pero los conseguimos encontrar y de alguna manera conservaban aún esa llama de la memoria y esa llama de agradecimiento por su maestro. Durante muchos años no habían podido hablar por el miedo a las represalias, pero cuando llegamos... pues muchos estuvieron encantados de poder rendir un pequeño homenaje 80 años después a su maestro, que les prometió el mar y que al final no pudo ser, pero que les enseñó de alguna manera a ser un poco más libres y a ser un poco más críticos. Bueno, pues aquí hemos recordado también ese nombre que no conocíamos, Antonio Benayes. Es una historia, evidentemente, lo he dicho al principio, bonita y triste por el final, una historia que también seguramente pasó de una manera o de otra a mucha gente. Los maestros fueron los primeros en caer en muchos sitios. Pero este se llamaba Antonio Benayes, era catalán, fue a parar a un pequeño pueblo de Burgos, Bañuelos de Bureba, y nos lo ha contado Sergi Bernal, que es fotógrafo, que ha investigado esta historia y que ha contribuido a dejarla en este documental, El retratista. Muchas gracias, Sergi. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder explicar esta historia. Gracias a ti.